Aquí estamos con don Víctor Vélez, el encargado de la Escuela de Charlatanería de Haz de Occidente. Previamente estaba conversando con él algunas cositas. Don Víctor, ¿de dónde nace esa afición al caballo? Don Gustavo, muchas gracias por invitarme. Realmente no nace. Yo digo que esto está en la genética de nuestra familia, los Vélez Ochoa. Era la familia de mi padre Pacho Vélez, Francisco Vélez Ochoa, y mis tíos Martín Emilio, Luis Felipe, Ernesto, Roberto, Mario. Ellos eran 21 hermanos Vélez Ochoa. Entonces allí se nace pues como un legado familiar, donde de una familia a otra se va pasando las costumbres, la usanza, la producción, la crianza y todo lo que tiene que ver con el mundo del caballo. De allí se desprenden muchos conocimientos recopilados a través del tiempo, desde la época, digamos, de 1492, cuando llegó Cristóbal Colón, o cuando llegaron con los primeros caballos y llegaron las primeras familias caballistas, que son las que colonizan a América. Algunas familias se retiraron del mundo del caballo, la nuestra no, la nuestra aún sigue en el mundo del caballo. Hoy por hoy estamos en el mundo del caballo, viviendo, sufriendo y amándolo como hacían ellos. En el mundo del caballo, básicamente es eso, en todos los temas, y uno de ellos es lo que estamos haciendo aquí en Haz de Occidente, el transmitirle a las personas, al público, ese conocimiento que ellos nos entregaron a nosotros, a sus hijos, a sus nietos a través del tiempo, y que yo a mis nietos también les voy a ir entregando poco a poco. Ya, don Víctor, actualmente me decía que vive en Rosso. En Guacarí, yo vivo en Guacarí Valle, un municipio que queda más o menos un poco al centro del valle. Allí estoy ubicado, he ido regando la metodología, pues digo, por todo el mundo, porque la he llevado a Ecuador, a Panamá, ahora en Guatemala, aquí en Colombia misma, y poco a poco vamos haciendo como una campaña de difusión del conocimiento de nuestros ancestros en el mundo del caballo de silla, específicamente en el caballo criollo colombiano. Don Víctor, usted me habló ahorita de una anécdota. Yo quiero que me cuente, entre las tantas cosas que me ha comentado, cómo nació esta metodología Vélez y la anécdota a la cual usted me hace referencia. Se llama metodología BO, Vélez Ochoa. Nosotros tenemos allí un tema muy similar al que nos sucede a nosotros, el cómo nuestros ancestros, nuestros padres, tíos, abuelos nos enseñaron a nosotros a montar a caballo. Hay una anécdota bonita de mi historia, donde estábamos en la Plaza de Salgar hace muchos años, hace más o menos unos 40 años, 43 años, yo estaba mostrándole un caballo a unos gitanos que mi papá trataba de negociar con ellos allí en la Plaza de Salgar, Antioquia. El caballo era una yegua, La Simpatía, me acuerdo muy bien que se llamaba, hija del Pavo. Esa Simpatía se me retacó en una esquina. Yo le fui a dar con un fuetecito, que yo cargaba un fuete viril en la tabla del cuello, un fuetazo. Mi papá me atajó el fuete con su mano y me dijo: no le pegue, mijo, acaríciela un poquito. Ella por algo se plantó, acaríciela y háblele, que si ella quiere, ella sale. Si hoy se le demora 10 minutos, mañana se le demora 5, pasado mañana se le demora 2 y medio, ahí poco a poco se le va olvidando y no hay que pegarle. Acaríciela y verá que funciona. Yo la acaricié, verdaderamente funcionó, la Simpatía salió, caminó, el negocio se dañó desde antes de yo intentar pegarle el fuetazo, porque ya el gitano se dio cuenta que la yegua era plantadora. Entonces algún día se me ocurrió preguntarle: papá, ¿usted dónde aprendió eso? Mi papá nació en 1920 y me dijo: no, eso me lo enseñó mi abuelo Vespasiano. Y alguna vez me puse a averiguar cuándo había nacido el abuelo Vespasiano, el abuelo de mi padre, Vespasiano Ochoa. Había nacido en 1836 y ya sabía que eso funcionaba de esa manera. O sea, verdaderamente lo que tenemos acá es un legado de una familia que de generación en generación se ha transmitido, como la astronomía en los indios, igual. Don Víctor, ¿y la metodología Vélez Ochoa básicamente en qué consiste? Es recopilar el conocimiento de nuestros ancestros, básicamente en formar caballeros antes que cabalgateros. Nosotros queremos primero que las personas sepan qué es un caballo, que muchos, y todavía nosotros nos dificulta saber el conocimiento entero del caballo, de todo que es su organismo, que es su esencia, que es su personalidad, que lo podemos llamar así. Enseñar a los estudiantes qué es un caballo. De ahí hacemos de ellos un acróbata básico sobre el caballo, todo trabajo a pelo.
Cuando ya tenemos esa fusión de que hay un acróbata montándose encima de un ejemplar o compartiendo con un ejemplar que verdaderamente conoce, le enseñamos el manejo básico de la rienda y poco a poco lo vamos especializando a través del tiempo para hacer de ellos unos caballeros, recuperando valores en el mundo del caballo, que es el que nos enseña. Cuando nos comportamos como presas con ellos, entendemos que ellos nos van a aceptar en su sociedad, en su jerarquía, en su manada, y que esas jerarquías puedan ser rotativas, que verdaderamente no tiene que haber un solo líder para todo absoluto, sino que hay momentos en donde el caballo también puede asumir liderazgos de velocidad, liderazgos de energía, de fuerza, de resistencia, que tenemos, o por obvias razones, que entregárselos a ellos. Entonces, allí en ese compartir del caballo aprendemos mucho de temas de caballo, su edad, sus andares, sus movimientos, el cómo lo vestimos perfectamente, lo que más se ha perdido, la usanza de la vestimenta nuestra. Yo soy una piedra en el zapato para muchos en ese tema de que cómo se debe vestir cada quien para montar en un caballo. Se burlan de mí muchas veces porque soy muy anticuado, porque he montado de abarcas, de cotizas, porque he montado descalzo, pero yo digo que son temas que están en el mundo del caballo todavía. Lo que pasa es que creemos que el caballo solamente está en la zona andina colombiana, no hemos llegado a Puerto López, que es el ombligo de Colombia, y sabemos que del ombligo de Colombia hacia el oriente hay muchos más caballos que los que hay hacia el occidente. ¿Qué valores piensa usted recuperar con los estudiantes de la Escuela de Chalanería de Occidente? Me gusta una sola palabra que se perdió, se llama caballerosidad. Muchos se acercan a las escuelas de chalanería buscando que ellos mismos o sus hijos sean los que vayan a presentar los caballos campeones, o sean los de las medallistas de oro en los jinetes y amazonas. A mí me gustaría eso, que ellos llegaran allí, pero mi finalidad, mi visión es otra, es entregarle a esta sociedad más caballeros, más amazonas, más gente respetuosas consigo mismo, con los demás, inicialmente que el conducto sea el caballo, que el medio sea el caballo, para que llenemos este mundo de caballeros, de amazonas, de personas que se están perdiendo en las sociedades, y que es muy importante desde la familia, desde cada individuo, recuperar esa buenos días, ese hasta luego, esa urbanidad que desapareció. Yo no digo que está escasa, digo que está desaparecida. La ve uno en la calle, donde ya nadie mira de frente a nadie, ya nadie mira a los ojos a nadie, ya nadie saluda, ya nadie se despide. Ya es una cosa loca, donde ni en las familias se está viendo ese respeto jerárquico que se debe tener hacia los vecinos, los hermanos, los padres, los tíos, los abuelos, y que se diga con orgullo el pertenecer a una sociedad, a un gremio, que se diga con tranquilidad, que se respire profundamente como respira el caballo, sintiéndose orgulloso de ser un caballero. Y allí la sociedad se transforma. Esa es mi pretensión, que la sociedad se transforme por culpa del caballo, no se deteriore por culpa del gremio del caballo. Para los aficionados que no conocen la Escuela de Chalanería. Don Gustavo, lo que yo les quiero enseñar son muy poquitas cosas. De pronto es otra página diferente del mundo del caballo. Desde la época de Aristóteles nos están diciendo que el caballo sirve para rehabilitar las lesiones físicas o mentales del ser humano. Entonces, si nos dan la oportunidad de mezclar esa diversión que ellos tienen en el mundo del caballo con ese aspecto terapéutico que de pronto desde aquella época, desde hace más de 2000 años, nos están diciendo que sirve, si a esas personas les sirve, a nosotros que nos creemos normales, también nos debe servir. Entonces, hagamos esa fusión, así lo hace la metodología, hace esa fusión de la diversión, el conocimiento, la parte médica, clínica que el caballo nos puede brindar, y productiva. Yo me burlo de la gente cuando dicen que los caballos no producen dinero. Lo que pasa es que les gastan dinero a los caballos, les botan dinero a los caballos producen dinero. Lo vi en mi familia, mi papá no hizo otro oficio de ser caballista, y con eso nos crió a nosotros, con eso nos dio el sustento, y es simplemente el cómo hacemos que esos caballos produzcan. Hay una parte que la gente no la tiene en cuenta, esa diversión que puedan explotar del caballo. Esa no viene en billetes ni morados ni azules, esa viene en el corazón. Ese es el enriquecimiento que muchos no tienen teniendo muchas arcas. Entonces el caballo nos puede brindar ese enriquecimiento, y de hoy en día, en este siglo, el caballo pasa a ese aspecto recreativo, y esa recreación es producción. Con la gente que me gusta
me dan las claras